Nuevo vídeo en el canal, hoy os traigo la review y las sensaciones de la nueva Sioux Fenix 4 Pro. Tengo el ojo un poco mal, así que lo siento si se me ve raro, pero va a estar rojo hinchado durante todo el vídeo. Dar las gracias a Pal Pro Shop por poder dejarme la pala para traeros esta review y recordaros que tenéis el código DANI13 que podéis utilizar en su web para obtener un 10% de descuento extra. Ahora sí, pasando con la pala, si empezamos por abajo tenemos una cuerda de tipo soga con muñequera colchada en la zona interior. En la review de la Diablo de Sanyo os dije que esta cuerda se me soltaba bastante, pero tengo que decir que en el caso de la Fenix, que lleva la misma, no se me ha soltado tanto porque lleva el cierre un poquito más apretado, así que yo creo que va a depender un poco de que la cuerda venga más ajustada o menos para que se suelte o no. En cuanto al puño, tenemos un puño de tamaño estándar con el Dual Pro Grip de Shockout con la función de reducir y absorber las vibraciones de la pala. Tengo que deciros que a mí este puño me parece más cómodo que otros accesorios como por ejemplo el S-Core, ya que a la hora de cambiar la empuñadura no me parece que moleste tanto, así que he decidido probar la pala con ello puesto. En cuanto al corazón de la Fenix, tenemos este doble refuerzo vertical en la zona central que sirve para aportar rigidez a esta zona central de la cara de la pala para que notemos más rígida esa zona de golpeo. En cuanto a las caras de la pala, tenemos un carbono 21K en combinación con la nueva goma de Sioux de este año, la goma Eva Hard, lo que en conjunto nos aportará una dureza que yo la pondría un puntito por encima de medio dura. Para que tengáis referencia, para mí es una pala que está un poquito por encima en dureza que una Technical Viper, pero que no la metería en el grupo de las duras como por ejemplo una Aerostar Alien o una Babolat de Lebron. Otro cambio de Sioux para este año sería este rugoso de tipo 3D bien marcado en la cara de la pala. Tengo que decir que me parece un acierto y es un rugoso que se siente muy bien a la hora de jugar con efectos. También en las caras contaremos con los shockouts, en este caso vendrán en la zona media-alta, y uno de los mayores cambios que vamos a ver en esta nueva Fenix sería la forma. Como veis tenemos un formato diamante, pero es algo más peculiar, ya que tenemos los cantos planos y no tan redondeados como solemos ver, lo que hace que la pala tenga esta forma octogonal. En cuanto al peso en el que vamos a encontrar disponible esta nueva Fenix, va desde 355 hasta 375 gramos. La que vamos a probar aquí en el vídeo tiene un peso de 360 gramos justos. Y en cuanto al balance, tengo que deciros que el balance es alto, un balance en torno a los 27 centímetros. Así que una vez dicho esto, vamos a pasar a hablar de las sensaciones que he tenido con ella en pista. En cuanto a las sensaciones con la pala en pista, empezando por el fondo de pista, zona de defensa, deciros que es una pala que como ya es de una dureza, como digo, un puntito por encima ya de medio dura, tirando a dura, es una pala que a baja velocidad nos va a costar algo más con ella, vamos a tener que alargar más el gesto, acompañar un poquito más. En cuanto al tema del punto dulce, tengo que deciros que lo he notado algo mejor de lo esperado. No me parece un punto dulce tampoco muy grande, pero sí que es verdad que para la dureza que tiene la pala tampoco es muy pequeño. Yo lo pondría de tamaño estándar, aunque sí que tengo que deciros que debido a la forma que tiene la pala, yo cuando golpeaba fuera de esa zona de punto dulce notaba más la sensación de darle bien o darle mal que con otras palas. Se quedaba bastante más la bola, no terminaba de salir tanto y es lo único que yo diría que he visto un poquito peor en cuanto al punto dulce, que no es pequeño, pero que cuando le golpeas fuera sí se nota más que con otras opciones. En cuanto a la manejabilidad de la pala, comentaros que al final tenemos un balance en torno a los 27 centímetros, por lo que el manejo no es su punto fuerte. Si no queréis notar tanto esto y tener una manejabilidad mejor, os recomendaría ir a un peso más bajo, como por ejemplo es el caso de la que he probado yo, de 360 gramos, porque si os vais a un peso más alto sí que vais a notar que la pala se maneja algo peor. Debido a que es una pala tirando ya a dureza dura, muchas veces en la zona de defensa nos obliga a hacer algo más de recorrido, a acompañar un poquito más, y esto hace que notemos algo más ese balance alto que tiene la pala, por lo que en algunas ocasiones podemos perder algo de control en cuanto a la dirección o que la bola se nos suba algo más de lo que estamos pensando debido a que se nos queda la punta atrás o no movemos tan rápido la pala debido a ese balance. Para mí, donde mejor vamos a notar la pala en la zona de defensa es sobre todo a ese ritmo medio-alto, cuando aplicamos algo más de fuerza, queremos jugar una bola más rápida desde el fondo. Ahí sí que os digo que la pala tiene muy buen control y sale muy rápida, por lo que las sensaciones son mucho mejores a ese ritmo un poquito más alto cuando queremos jugar una bola firme. Así que el resumen que os puedo dar desde el fondo pista es que la pala me parece bastante mejor a esa velocidad media-alta, ya que a baja vamos a tener que acompañar bastante más, y que si no queréis sufrir tanto en defensa yo os recomendaría más irnos a un peso algo más bajo, porque si no en alguna bola más complicada sí que vamos a notar que nos penaliza ese balance más alto. Os dejo con un vídeo de la defensa para que veáis qué tal se comporta la pala y pasamos a la zona de mitad de pista.
Llegamos a la zona de mitad de pista, zona de víbora y bandeja, quizás es uno de los sitios donde mejor he visto la pala. Al final, con este balance más alto nos va a ayudar a acelerar muy bien todos esos golpes que van por encima de la cabeza, a hacer muy bien ese efecto palanca, por lo que es fácil que consigamos velocidad de bola con ella. En cuanto al tema del punto dulce, quizás esta es la zona de pista donde más veces he golpeado algo fuera de esa zona de punto dulce y me daba la sensación de que la bola no salía tanto. A una baja velocidad deciros que vais a tener que acompañar, pero aquí en la zona de víbora y bandeja no me parece tan exagerado lo que tenemos que acompañar para la dureza que tiene la pala. En el vídeo vais a ver que hay bolas que no acompaño tanto o no hago tanta fuerza y que no salen tan mal en cuanto a profundidad. Sí que tengo que deciros que obviamente la pala se comporta mejor a una intensidad más alta, para mí más recomendable para aquellos jugadores que ya siempre en ese juego aéreo busquen esa intensidad de media hacia arriba, porque para mí es una pala más destinada a ese jugador ofensivo que le gusta apretar. Con este nuevo rugoso de tipo 3D tengo que deciros que se siente muy bien la pala a la hora de meter algo más de peso a la bola, notamos que cae rápido, que no nos flota tanto como con otras opciones, pero algo que quizás no me ha convencido tanto es que yo la he probado en un peso de 360 gramos y aún así me ha parecido una pala que me cansaba algo más el brazo que otras opciones, debido también a este balance, por lo que es una pala que seguramente se os haga algo física en alguna situación. Por lo demás, en la zona de víbora y bandeja, para mí una pala más enfocada a aquel jugador que quiera ser algo más agresivo, que le guste apretar bien la víbora y bandeja y que quiera conseguir una buena velocidad de bola en esa situación de ataque, pero con muy buen control. Os dejo con un vídeo de la víbora y bandeja para que veáis qué tal se comporta la pala y pasamos a la zona de volea. Llegamos a la zona de volea, aquí tengo que decir que hay cosas que me han gustado bastante de la pala y otras que no me han convencido tanto en comparación a otras. En cuanto a las cosas que sí que me han gustado algo más, deciros que el punto dulce aquí se siente bien, no es una pala que yo haya notado que en la zona de volea sufras mucho en cuanto a encontrar el punto dulce, muy rara vez he golpeado fuera de esa zona central. Aquí en la zona de volea tengo que decir que no tenemos que acompañar tanto en esa baja velocidad para conseguir profundidad de bola, tenemos muy buen control, dirigimos muy bien la bola donde queremos, eso sí, para mí se comporta bastante mejor en ese juego algo más rápido, donde la pala nos va a permitir ser ofensivos, además con este rugoso de tipo 3D tengo que decir que se siente muy bien a la hora de jugar con algo más de peso, no tenemos ese miedo a que la bola nos flote tanto como con otras opciones. Y yo creo que ese es el punto fuerte de esta pala en la zona de volea, que nos va a permitir ser muy ofensivos, jugar con mucho peso, pero a la vez tener muy buen control de bola. En cuanto a las cosas que no me han gustado tanto, tengo que deciros lo primero y lo que más se nota es el tema de la manejabilidad. En esos choques de volea, en los cambios de dirección rápidos, se siente que es una pala que se mueve más lenta que otras opciones, nos va a pedir más, sobre todo físicamente, nos cansa un poquito más el brazo. Y también deciros que como yo notaba que las sensaciones mejoraban cuando quería aplicar algo más de fuerza, cuando jugaba un poquito más rápido, para mí esto hace que tengamos que hacer más gesto, nos canse algo más la pala y también que debido al balance que tenemos, cuando queremos hacer algo más de gesto para tirar algo más fuerte la bola, a veces nos dejemos la punta atrás o no controlemos tanto debido a que no hemos movido la pala muy rápido. También tengo que deciros que en alguna situación en la que he tenido que bloquear alguna bola en la red, en algún entrenamiento, en algún partido en el que me tiraban alguna bajada de pared y tenía que hacer un bloqueo, aquí tengo que deciros que cuando no acompañaba nada y simplemente ponía la pala, las bolas se quedaban bastante cortas, no conseguías profundidad de bola, así que ahí tengo que deciros que si no acompañamos un poquito, la bola se nos va a quedar bastante. Os dejo con un vídeo de la volea para que veáis qué tal se comporta la pala y pasamos a la zona del remate.
llegamos a la zona del remate. Aquí tengo que deciros que las condiciones que he tenido durante los días que la he probado no eran tampoco las mejores por el frío que hacía y demás. Cuando lo he probado con bola nueva, la respuesta era buena, mejor que la de otras palas, así que tengo que deciros que esta Fenix 4 es potente. Quizás la pondría dentro de las más potentes que he probado de Sioux hasta ahora. Para que tengáis referencia, los remates que vais a ver en el vídeo son con moqueta un poquito más lenta, con 6 grados y bola usada. A lo que me refiero con esto es que la pala es potente, pero que quizás en lo que vais a ver en el vídeo no se ve tan claro debido a las condiciones. Con este balance más alto tengo que deciros que la verdad nos ayuda a hacer ese efecto palanca, nos ayuda a realizar bien el gesto y acelerar mucho por arriba, por lo que yo creo que es una pala que si eres un jugador agresivo que busca tener una pala potente, dentro de Sioux yo diría que a día de hoy es de lo más potente que vamos a poder encontrar. Y también comentaros que con este rugoso de tipo 3D se dan muy bien los efectos, sobre todo para ese remate por 3. Os voy a dejar con algún remate suelto, como digo, teniendo en cuenta las condiciones que había ese día, para que veáis qué tal se comporta la pala y pasamos a mi conclusión final. Pasando con mi conclusión final, lo primero de todo comentaros que es una pala que tiene un precio actual de 295 euros. Yo la recomendaría para aquellos jugadores que ya tengan un nivel técnico de medio hacia adelante o aquel jugador que le guste esa dureza ya un poquito más dura, que la pala no salga tanto, no le ayude tanto en defensa, pero que sí que le dé una buena respuesta en ataque porque acelera mucho y le gusta apretar la bola. Yo la veo más enfocada para un jugador de revés, ya que al final con este balance más alto la pala no es tan rápida y sobre todo donde nos va a dar muy buena respuesta es en ese juego de ataque, en golpes que van por encima de la cabeza, nos va a permitir acelerar muy bien, jugar con mucho peso, efecto, por lo que yo la veo más destinada para ese jugador más agresivo de revés. Tengo que deciros que dentro de Sioux yo creo que es una de las palas que más me ha gustado dentro de lo que he probado últimamente. Sí que es verdad que yo creo que hacía falta algo durito ya dentro de la marca, siempre hemos tenido una dureza algo más baja y yo creo que con esta nueva goma EVA Hard han hecho palas que van bastante bien para todos aquellos que buscaban una dureza un poquito ya más alta. Y en cuanto a las zonas de pista donde mejores sensaciones he tenido con la pala, la primera que voy a poner aquí es la zona de víbora y bandeja. Con este balance más alto nos permite hacer muy bien ese efecto palanca, la bola coge mucho peso con el rugoso y debido a que la punta nos pesa un poco tiramos bien el gesto hacia abajo. Sobre todo me ha gustado en ese ritmo algo más alto cuando queremos apretar algo más la bola y las sensaciones me han parecido bastante buenas con la Fenix 4 en la zona de víbora y bandeja, así que es la primera zona que voy a poner aquí. En cuanto a la segunda zona que voy a poner es la zona del remate, me parece una pala bastante potente, lo único que quizás en el vídeo no se ve tan reflejado esto debido a las condiciones, pero tengo que deciros que probándolas con otras palas el mismo día y demás, la respuesta es superior y la potencia está por encima de la media. Cuando haga algo más de calor y la bola salga más, es una pala muy a tener en cuenta, sobre todo para aquellos que buscan una buena potencia. La tercera zona que voy a poner aquí para mí es la zona de volea. Aquí tenemos muy buen control tanto a baja como a alta velocidad. Me sigue convenciendo un poquito más la pala en ese juego más rápido. Además le podemos meter muy bien de peso para aquellos que os guste enterrar bien la bola con los cortados en la volea. El único aspecto que yo le veo un poquito aquí peor a la pala es el tema de la manejabilidad, que si os vais a un peso algo más alto no se va a mover tan bien y vais a notar que os cansa un poquito más el brazo. Y por último, la cuarta zona que voy a poner aquí es la zona de defensa. ¿Por qué? Porque al final es una pala que con este balance, esta dureza, yo creo que si se nos complica un poco la situación, es una pala que nos va a exigir técnicamente, nos va a pedir acompañar algo más el golpe, sobre todo a esa velocidad más baja, y sobre todo nos va a pedir para tener mejores sensaciones estar siempre a ese ritmo medio alto, y no siempre en defensa se puede aplicar esto, por lo que yo diría que esta es la zona de pista donde más nos puede hacer sufrir esta pala. Así que nada, por aquí voy a dejar ya la review y las sensaciones de la nueva Sioux Fenix 4 Pro, una pala que me ha sorprendido. Espero que os haya gustado, muchas gracias a todos los que veis los vídeos, os suscribís, le dais like al canal y demás. Cualquier cosa ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios. Un saludo para todos y nos vemos en la siguiente.